Última hora en la selección española. Lo que acaba de suceder con Lamine Yamal ha sorprendido incluso a los que pensaban haberlo visto todo. Una nueva ausencia del joven jugador ha desatado un auténtico terremoto en Las Rozas, y el nombre de Luis de la Fuente vuelve a estar en el centro de todas las miradas. La historia empezó esta mañana, cuando la federación recibió un informe médico procedente del Barça, pero demasiado tarde. Según ese documento, Lamine Yamal había sido sometido a un tratamiento de radiofrecuencia para aliviar molestias en el pubis. Nada grave, decían, solo una pequeña intervención para controlar el dolor. El problema no fue el tratamiento en sí, sino cómo se hizo. Nadie de la selección había sido avisado, ni el cuerpo médico, ni el seleccionador, ni los preparadores físicos sabían que el jugador iba a pasar por esa sesión. Y lo peor, el aviso llegó casi 10 horas después, cuando la concentración de la selección ya había comenzado oficialmente. La RFF se enteró de lo ocurrido a última hora de la noche, mediante un informe enviado al correo del departamento médico. Un correo que cayó como una bomba. El texto era claro: reposo recomendado durante entre 7 y 10 días. Eso significaba que Lamine quedaba automáticamente fuera de los partidos de clasificación. En cuestión de minutos, Luis de la Fuente fue informado, y su reacción, según fuentes cercanas, fue de incredulidad total. No entendía cómo era posible que un jugador convocado por España hubiera pasado por un tratamiento invasivo sin avisar a nadie del equipo nacional. Esto no es normal, diría después. Pero en ese momento, su enfado era más grande que su sorpresa, porque esta no era la primera vez. Ya en septiembre, el seleccionador había tenido que gestionar una situación parecida con el propio Lamine. Molestias, precaución, baja médica. Y pocos días después, el jugador volvía a aparecer en los entrenamientos del Barça como si nada. Ahora la historia se repetía, y dentro de la federación, muchos empezaron a pensar que el problema iba más allá de una simple lesión. Para entender por qué lo de ahora ha hecho tanto ruido, hay que mirar atrás, porque no es la primera vez que Lamine Yamal queda fuera de una convocatoria de España justo antes de partidos clave, y tampoco es la primera vez que, a los pocos días, vuelve a jugar con el Barça sin problemas aparentes. Todo empezó en septiembre. La selección se preparaba para los clasificatorios de la Eurocopa, y Lamine, entonces con apenas 17 años, llegaba con molestias musculares. El cuerpo técnico decidió no forzarle, pero a los 3 días el jugador apareció entrenando con normalidad en Barcelona. El gesto no pasó inadvertido. Luis de la Fuente lo dejó pasar públicamente, pero en privado tomó nota. Luego vino octubre, una nueva convocatoria, una nueva molestia y otra vez la misma historia. Baja médica con España, recuperación express con el Barça, y lo que en aquel momento parecía una simple coincidencia, empezó a verse como un patrón. Cada vez que la selección llamaba a Lamine, surgía algún problema físico. Cada vez que el Barça tenía un calendario apretado, se priorizaba la recuperación en el club. Y aunque nadie lo decía abiertamente, dentro de Las Rozas el malestar era evidente. El cuerpo técnico empezó a sospechar que el club azulgrana estaba manejando los tiempos a su manera, sin contar con la federación, que había una especie de pacto tácito para que el jugador no acumulase minutos con España y se centrara en el equipo de Xavi Hernández. Y lo más grave no era eso, lo más grave era la sensación de que el seleccionador no tenía el control sobre uno de los futbolistas más prometedores del país. Cada vez que intentaba planificar con él, algo lo impedía. Y cada vez que el Barça intervenía, el resultado era el mismo. Lamine se borraba de la convocatoria y regresaba al club. Luis de la Fuente lo comentó internamente. Dijo que entendía que el jugador era joven, que debía cuidarse, pero también recordó algo que en la federación resuena con fuerza. Vestir la camiseta de España es un privilegio, no una opción. Y ese mensaje, sin nombrar a nadie, tenía un destinatario muy claro. En cuanto se conoció el nuevo parte médico, la federación reaccionó de inmediato, pero esta vez no con silencio, ni con frases diplomáticas. Esta vez el malestar fue evidente. A las pocas horas, la RFF publicó un comunicado breve, frío, pero con un tono que dejaba entrever lo que realmente estaba ocurriendo. En él se hablaba de sorpresa por los tiempos de comunicación y de descoordinación con los servicios médicos del club. Una frase que, en lenguaje federativo, equivale a un golpe sobre la mesa. Lo que se leía entre líneas era claro. La selección se había enterado tarde, se había sentido apartada del proceso y ya no estaban dispuestos a callar. Según fuentes cercanas,
Luis de la Fuente fue quien pidió expresamente que se hiciera público el malestar. Quería que se supiera que no todo valía, que un jugador, por muy joven o importante que fuera, debía seguir los mismos protocolos que el resto. El comunicado no mencionaba el nombre de Lamine Yamal, pero no hacía falta. Todo el mundo sabía de quién se hablaba. Y dentro de la federación, ese gesto fue interpretado como una advertencia. Por primera vez desde que asumió el cargo, Luis de la Fuente estaba dispuesto a mostrar autoridad frente a un club, porque el problema ya no era solo médico, era una cuestión de respeto institucional. Mientras tanto, desde el entorno del Barça, el silencio fue total. Nadie salió a aclarar nada, ni comunicado oficial, ni rueda de prensa, ni explicación pública, solo silencio. Y ese silencio, en este contexto, valía más que cualquier palabra. En Las Rosas, ese detalle encendió todas las alarmas. El seleccionador y su equipo interpretaron que el Barça estaba marcando territorio, enviando un mensaje velado. Con los nuestros, decidimos nosotros. El ambiente se tensó al máximo, y aunque en público nadie se atrevía a hablar de conflicto, en privado la palabra más repetida era una sola: hartazgo. La mañana después del comunicado, Luis de la Fuente apareció en la rueda de prensa previa al entrenamiento. Sabía que el tema de Lamine Yamal sería inevitable. Y aunque intentó preparar una respuesta diplomática, su rostro lo decía todo. Entró serio, con gesto contenido, y antes de que nadie preguntara, quiso dejar clara su postura. El respeto y la comunicación son fundamentales, dijo. Una frase corta, simple, pero cargada de intención. Los periodistas notaron el cambio de tono. De la Fuente no estaba cómodo. No era el técnico sereno de otras veces. Su lenguaje corporal mostraba tensión. Los silencios pesaban, y las miradas al suelo eran más frecuentes de lo normal. Cuando le preguntaron directamente si se sentía molesto con el Barça, intentó esquivar la respuesta. Yo no me molesto con nadie, pero hay cosas que debemos mejorar. Apenas una frase, pero suficiente para entender que algo no iba bien. Según fuentes internas, el seleccionador se sintió desautorizado. En su entorno comentan que llevaba días planificando cómo dosificar a Lamine durante el parón, cómo darle minutos sin forzarle, cómo integrarlo poco a poco. Y todo eso se vino abajo de la noche a la mañana, sin aviso previo. En privado, su tono fue distinto. Si queremos ser una selección seria, no podemos enterarnos de los tratamientos por correo electrónico. Esa frase, filtrada desde dentro de la RFF, resume su estado de ánimo. De la Fuente siente que no se ha fallado a él, sino a la propia institución. Y aunque en público mantiene la compostura, internamente empieza a calar la idea de que con algunos jugadores el trato no es igual. Mientras tanto, en el cuerpo técnico, hay división. Algunos creen que lo mejor es dejar el tema pasar. Otros opinan que es el momento de marcar un antes y un después. Porque si no lo hace ahora, dicen, perderá autoridad frente al vestuario. Luis de la Fuente lo sabe, por eso su discurso cambia. Ya no habla solo de respeto o comunicación. Empieza a insistir en otra palabra, compromiso, porque para él, lo que está en juego no es una simple baja médica, es algo mucho más profundo. La sensación de que vestir la camiseta de España está dejando de significar lo que siempre significó. Mientras en la federación el enfado crecía, desde el entorno de Lamine Yamal, se optó por una estrategia completamente distinta: el silencio. Ni una declaración, ni un comunicado, ni una publicación en redes. Solo silencio. Un silencio calculado, según cuentan desde Barcelona. Horas después, fuentes cercanas al jugador filtraron su versión a algunos medios catalanes. Según ellos, no hay polémica, no hay conflicto y mucho menos desinterés por la selección. Lamine simplemente sigue un plan médico de precaución, recomendado por los servicios del Barça tras sufrir sobrecarga en la zona del pubis. Nada más. El jugador quiere ir con España, pero no puede arriesgar su físico. Esa fue la frase que más se repitió entre los periodistas próximos al club, y con ella intentaron cerrar el debate. El problema es que esa versión no convenció a nadie fuera de Barcelona. En la federación no entendían cómo un jugador con molestias que le impedían concentrarse con España podía entrenar a pleno ritmo apenas 3 días después. Como una dolencia tan controlada había requerido un tratamiento sin previo aviso. En Las Rosas,
lo leyeron de otra manera. El Barça está protegiendo a su joya más preciada, aunque eso signifique saltarse los protocolos de comunicación con la RFEF. Y lo más delicado de todo es que dentro del vestuario de la selección hay jugadores que piensan lo mismo. Algunos lo comentan en voz baja. Cuando uno de los nuestros se lesiona, la federación lo sabe antes que el club, pero cuando se trata del Barça, las reglas cambian. Una frase que refleja un sentimiento que lleva tiempo gestándose en la concentración. La idea de que no todos son tratados por igual. Lamine, por su parte, se ha mantenido completamente al margen. No ha dado señales públicas, ni ha intentado apagar el fuego. Su entorno asegura que está centrado en recuperarse y que volverá con España cuando esté al 100%. Pero en Madrid, cada día que pasa sin una explicación oficial se interpreta como una falta de respeto. Y eso, en una selección que ha hecho bandera del compromiso, pesa más que cualquier parte médico. En la federación no lo dicen abiertamente, pero lo piensan todos. Lo de Lamine Yamal no es un caso aislado, es la última entrega de una historia que se repite una y otra vez, porque cada vez que un jugador del Barça llega tocado a la selección, salta la alarma. Pasó con Pedri, con Ansu Fati, con Gavi, incluso con Ferran Torres en su momento. Y el patrón siempre es el mismo. El Barça pide prudencia, el jugador se cae de la convocatoria y, días después, vuelve a entrenar con normalidad en la Ciutat Esportiva. En las Rosas, sienten que el club azulgrana no confía en ellos, que cuando se trata de los suyos, prefieren gestionarlo todo de manera interna, sin informar a nadie más. Y eso, en el entorno federativo, se interpreta como una falta de respeto institucional. No se trata solo de un tema médico, se trata de poder, de jerarquía, de quién marca los tiempos. Lo de Lamine Yamal ha vuelto a ponerlo sobre la mesa. Luis de la Fuente lo sabe. Por eso en los últimos días ha insistido en la idea de reforzar los protocolos de comunicación entre clubes y selección. Quiere que cada paso quede registrado, que no haya malentendidos, que no se repitan sorpresas. Pero detrás de esa medida técnica se esconde algo más profundo, el intento de recuperar autoridad. Desde Barcelona, la respuesta ha sido tan fría como calculada. En el club se asegura que las relaciones con la federación son cordiales y profesionales. Una frase que suena bien, pero que no dice nada, porque la realidad es que la comunicación entre ambas partes es mínima. Y cuando se produce, casi siempre es a través de intermediarios. Algunos miembros del cuerpo técnico de España lo definen de una manera muy gráfica. Es una guerra fría, no hay insultos ni declaraciones cruzadas, pero sí una distancia evidente, una tensión que se nota en cada convocatoria, en cada parte médico, en cada conversación. Y lo peor es que nadie parece dispuesto a romper ese ciclo. El Barça defiende que protege a sus jugadores. La federación exige que se respete su autoridad. Y en medio, los futbolistas, atrapados entre dos mundos que nunca terminan de entenderse. Lo de Lamine Yamal, para muchos dentro de la RFEF, no es una simple lesión, es la gota que ha colmado el vaso. La confirmación de que el equilibrio entre club y selección está más roto que nunca. La concentración en las Rosas se suponía que iba a ser tranquila. Partidos asequibles, buen ambiente, el grupo unido. Pero el caso Lamine Yamal lo ha cambiado todo. Desde el primer día, se notaba que algo no iba bien. Los entrenamientos transcurren en silencio, con un aire distinto. Los jugadores más veteranos lo perciben. Los más jóvenes, que suelen ser más cercanos a Lamine, evitan hablar del tema en público. El cuerpo técnico lo comenta entre pasillos. No es solo la ausencia del jugador, es la forma en la que se ha producido. El sentimiento general es de sorpresa y desconfianza. Se preguntan si volverá a pasar con otro futbolista, si este es solo el principio de una serie de choques con los clubes. Luis de la Fuente intenta mantener la calma durante las comidas. Bromea con los jugadores, se muestra cercano, como si nada pasara. Pero quienes le conocen bien dicen que está dolido. En privado, ha reconocido que se siente traicionado, que lo que ha ocurrido con Lamine ha sido un golpe a su autoridad. Algunos jugadores se han acercado a él para mostrarle apoyo. Los capitanes le han transmitido que están con él, que entienden su postura, pero también hay voces más jóvenes que creen que todo se ha exagerado. Lamine tiene 17 años. Es normal que el club lo proteja, dicen, y ese pequeño debate interno ya genera división. La tensión se palpa hasta en los gestos más pequeños. En los entrenamientos, cuando se habla de lesiones o recuperación, hay miradas que dicen más que las palabras.
El cuerpo médico trabaja con cautela, revisando cada parte antes de enviarlo a los clubes, para evitar errores o malentendidos. En el comedor, las conversaciones sobre el tema se han prohibido. Luis de la Fuente no quiere más ruido, pero el silencio, lejos de apagar el fuego, lo hace más evidente. Dentro de las Rosas, todos saben que esta historia no va a terminar aquí, y aunque nadie lo diga abiertamente, hay una sensación generalizada. Algo se ha roto entre la selección y el Barça. Cuando la tensión llega a los medios, deja de ser un asunto interno. Y eso fue exactamente lo que pasó en las horas siguientes. Las portadas del día siguiente fueron un reflejo de la división que vive el fútbol español. En Madrid, titulares contundentes. De la Fuente estalla. Falta de respeto a la selección. Lamine y el Barça tensan la cuerda. En Barcelona, el relato fue completamente distinto. Precaución médica, no conflicto. Lamine prioriza su recuperación. El Barça protege a su joya. Dos versiones opuestas, un mismo hecho. Y en medio, la afición, tratando de entender qué estaba pasando realmente. Los programas de televisión hicieron el resto. En tertulias como El Chiringuito o Radio Marca, el debate fue total. Unos defendían al seleccionador. De la Fuente tiene razón. No puede enterarse por correo electrónico. Otros lo veían como una exageración. Tiene 17 años. No hay que convertirlo en un villano. En las redes sociales, el enfrentamiento fue todavía mayor. Miles de comentarios, hashtags enfrentados, vídeos comparando las palabras de la Fuente con imágenes de Lamine entrenando en el Barça. Pumicoxi. Como siempre, el tema se polarizó. Para unos, el joven estaba siendo víctima de la presión mediática. Para otros, era el reflejo de una nueva generación que no valora el peso de la selección. Los periodistas más veteranos lo resumían de una manera muy sencilla. Esto ya no es un caso médico, es un caso de gestión. Y mientras los medios encendían el fuego, ni el Barça ni la Federación hicieron nada por apagarlo. Ningún portavoz habló, ningún comunicado aclaró la situación. El silencio oficial fue total. Y eso, en el fútbol español, siempre significa una cosa, que lo que se está cociendo detrás es más serio de lo que se quiere admitir. El caso Lamine Yamal ya no es solo una noticia, es una fractura, grieta que ha dejado al descubierto algo más profundo. La desconfianza entre la selección española y el Fútbol Club Barcelona. En las próximas semanas, la RFF quiere revisar todos los protocolos de comunicación con los clubes. Luis de la Fuente lo ha dejado claro a su equipo. Esto no puede volver a pasar. Quiere más control, más transparencia y, sobre todo, más respeto por el trabajo del cuerpo técnico nacional. En paralelo, la Federación estudia si convocar una reunión formal con el Barça para aclarar el asunto. No para abrir una guerra, dicen, sino para evitar que la tensión escale aún más. Pero detrás de esas palabras conciliadoras, hay un mensaje muy claro. La paciencia se está agotando. En Barcelona, la estrategia es distinta. El club no quiere alimentar la polémica, prefiere dejar pasar los días y que el ruido mediático se diluya. Pero algunos en la directiva reconocen en privado que el episodio ha sido incómodo y que la forma en la que se gestionó la comunicación con la RFF no fue la ideal. Mientras tanto, Lamine Yamal sigue recuperándose, ajeno, al menos públicamente, a toda esta tormenta. El jugador entrena en solitario, sonríe en las fotos y evita cualquier gesto que pueda interpretarse como una provocación. Pero el silencio pesa. Y en Madrid, muchos se preguntan si volverá a vestir la camiseta de la selección tan pronto como se espera. Porque, aunque nadie lo diga abiertamente, en el cuerpo técnico ya hay dudas. Dudas sobre su entorno, sobre su compromiso, sobre su forma de manejar la presión. Y Luis de la Fuente, que siempre ha sido paciente, podría empezar a mirar hacia otras opciones si la historia se repite. En el fondo, este no es solo un conflicto entre un jugador y un entrenador. Es una batalla por la autoridad, por decidir quién manda, quién informa y quién marca los tiempos en el fútbol español. Y lo más probable es que lo de Lamine Yamal no sea el final, sino el principio de algo más grande. Una guerra silenciosa que, como todas, empezó con una simple decisión médica y acabará marcando la relación entre la Federación y el Barça durante mucho tiempo. ¿Por qué? En el fútbol, los silencios a veces pesan más que las palabras, y el silencio de Luis de la Fuente dice mucho más de lo que parece.